Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Gracias por estar de regreso aquí en el canal. Tenemos un video nuevo para platicar, como no podría ser de otra forma, de la actualidad del Club Deportivo Guadalajara. Recuerden dejar su like, suscribirse si no están suscritos ni suscritas, comentar lo que piensen acerca de este video, de esta situación y también compartirlo con toda la gente que ya saben que le importa todo lo que tenga que ver con las Chivas. Así que vamos a entrar de lleno con la información, con esto nuevo de cierta manera que ha surgido alrededor del plantel del Guadalajara, porque bueno, ya sabemos todo lo que ha sucedido alrededor de Chivas, de la situación de Fernando Gago, y en el momento en el que estoy haciendo este video, que es martes por la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, todavía no hay una resolución clara en el sentido de que no se ha hecho oficial la salida del entrenador argentino de Chivas para llegar a Boca Juniors, ¿no? Es un tema que ya lleva pues un par de semanas, que estuvo rondando alrededor del equipo durante la semana del Clásico Tapatío, del que el propio Fernando Gago ya dijo que pues según él no tiene ningún acercamiento, no tiene ninguna oferta. Ya hay varias también versiones en las que pues, coincidimos muchos que traemos la misma información de que es prácticamente un hecho su salida de la institución y que pues es también solo cuestión de tiempo para que se confirme esta salida de Fernando Gago de la institución, que lo único que hace falta es que Boca Juniors pues transfiere el dinero, se pague la cláusula de rescisión y una vez que se deposite ese dinero en las cuentas de Chivas, pues Fernando Gago ya quedaría desligado del equipo para formar parte del equipo de Boca Juniors. Aquí lo nuevo es, lo que pues ahora hemos podido saber, es hasta este momento los jugadores se habían mantenido pues muy al margen de la situación, ¿no? O sea, de cierta manera el propio Fernando Beltrán habló en conferencia de prensa previo al Clásico Tapatío. Antonio El Pollo Briseño lo hizo para los espacios de Azteca Deportes, lo hizo con el buen Villavilla y los dos más o menos coincidían en la misma línea de que ellos estaban enfocados en el partido, que Fernando Gago pues de cierta manera les había dicho que por el momento él estaba en el equipo, cosa que por supuesto pues era verdad porque como les digo, aún en el momento en el que estamos haciendo este video, pues todavía sigue en el equipo, es decir, no se ha ido, no se ha despedido, no ha pasado nada en ese sentido, ¿no? Que cambie su estatus de a qué equipo pertenece o de qué equipo es entrenador, ¿no? En estos momentos, Fernando Gago sigue siendo director técnico del Guadalajara. Y como se los decía, los jugadores se habían mantenido al margen de la situación, ¿no? Por lo que yo también sabía, muchos de ellos pues entendían el tema de los rumores, digo, tampoco para ellos pues no es la primera vez que les pasa, les llegó a pasar con Pauno con la situación de la Almería, llegó a pasar con Fernando Hierro, aunque si bien ahí los tomó pues en una especie de pretemporada, también no es la primera vez que los jugadores empiezan a enterarse de las situaciones del equipo por parte de pues por decir nosotros, por parte de los medios de comunicación, por parte de versiones que se manejan en la prensa antes de que los tomen en cuenta o de cierta manera pues los platiquen con ellos o se los haga saber la propia directiva o en este caso, que es lo que ellos esperarían, el propio entrenador, ¿no? Que el propio Fernando Gago sea quien les dice, ¿saben qué? Está esta situación o a mí me interesa ir, etcétera, etcétera. Nada, prácticamente todo lo que se han enterado los jugadores han sido por versiones externas, ¿no? Información que hemos manejado distintos colegas, distintos medios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya en este pasado fin de semana, incluido en los últimos minutos previos al Clásico Tapatío y en estos primeros días de la semana, etcétera, etcétera, pues ya ha cambiado un poco el estatus de los jugadores y de cómo perciben ellos la situación también, ¿no? Lo que pasa y lo que a mí me han contado acerca de ya algunas decisiones que han ido tomando algunos jugadores importantes del equipo,
de entrada le han preguntado al propio Fernando Gago qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa con esta situación de Boca Juniors? Si es verdad que se va, si se va a quedar, qué es lo que va a hacer. Han tratado de hablar con el entrenador acerca de esta misma situación, ¿no? Y Fernando Gago, pues ha sido todo menos claro con el plantel, ¿no? O se ha mantenido con las versiones que incluso hemos escuchado también en sus conferencias de prensa, ¿no? Yo hasta el momento estoy aquí, yo sigo siendo entrenador del equipo, versiones que por supuesto que no son falsas porque sigue perteneciendo al equipo, pero que no les asegura tampoco ni a los mismos jugadores su permanencia al menos durante el resto del torneo, ¿no? De que va a seguir como entrenador del Guadalajara, que es lo que buscaban pues muchos de los colegas en la conferencia de prensa posterior al Clásico Tapatío, ¿no? El saber si él podía asegurar que iba a seguir como entrenador del Guadalajara. Y esto tampoco lo ha podido hacer con los propios jugadores, ¿no? Entonces, ya los jugadores también tienen la noción de que Fernando Gago se va a ir, es decir, en el propio plantel ya existe también pues esta noción o esta idea de que Fernando Gago no va a continuar tampoco como entrenador del Guadalajara. Y precisamente esto que no coincida con las palabras del propio Fernando Gago hacia con el plantel, pues es lo que los tiene bastante descontentos, los tiene hasta molestos y los tiene pues muy inconformes con la postura que está tomando el propio Fernando Gago hacia con sus propios jugadores, ¿no? Entonces, por ahí, previo al Clásico Tapatío, en el mismo vestidor, pues hubo estas famosas arengas, estas reuniones donde se dicen cosas, platican, hay un poco de motivación antes de entrar. Ahí se reunieron ya sin el propio Fernando Gago, ¿no? También como para ahí pues empezar ya a mandar mensajes o a dar una imagen de que ellos sí están unidos, es decir, el vestidor no es que haya creado diferencias en el vestidor, ni mucho menos, al contrario, ellos están unidos, quieren salir de los malos resultados, les interesa cerrar bien el torneo, pero ahora sí están pues un poco molestos porque a raíz de tener que cargar con malos resultados o al menos que no se les han dado las victorias en los últimos partidos, pues todavía tienen que lidiar con la situación del propio Fernando Gago, ¿no? Que ni siquiera termina por ser claro con ellos, ¿no? Y lo que también llegamos a saber, o la información que yo tengo, es que justamente algunos elementos del plantel ya han platicado con gente de la directiva para decirle que si al final de toda esta novela, estamos hablando, por ejemplo, de la fecha FIFA como tal, que es el plazo que pues muchos han planteado para que se termine de resolver la situación de Fernando Gago y Boca Juniors, para que se deposite el dinero, etcétera, etcétera. En teoría no debería pasar de esta semana, ni mucho menos llegar a que Fernando Gago tenga que dirigir el siguiente partido de Liga MX, ¿no? Que no es en este fin de semana, sino es hasta el próximo. Si la situación no termina por resolverse, porque pues también ya algunos comenzamos a manejar qué va a pasar si Boca Juniors no deposita ese dinero, si también es una estrategia del club argentino por pues desgastar un poco la relación entre Fernando Gago y la directiva, etcétera, etcétera. Si se sigue tardando ese pago en llegar, ¿qué va a pasar, no? Porque el Guadalajara necesita que le depositen ese dinero para después poder rescindir el contrato de Fernando Gago. Al final de cuentas, por eso es una cláusula, ¿no? Si no, tendría que seguir como entrenador. Pues lo que le han pedido muchos de los jugadores, bueno, no muchos, pero algunos jugadores le han pedido ya a personas de la directiva, personas del consejo, han platicado con ellas y les han dicho que si al final de esta novela o al final de todo lo que pueda pasar durante estos próximos días, no hay un pago, si Fernando Gago se termina quedando como entrenador, que ellos ya no lo quieren como director técnico del Guadalajara. Ya hay una solicitud por parte de algunos jugadores hacia con la directiva de que si al final de cuentas no se da
ese pago de la cláusula de rescisión, ellos ya no quieren contar con Fernando Gago como entrenador del Guadalajara. Por lo mismo, de la situación de que no ha podido ser claro con ellos, que ellos están en la idea también de que Fernando Gago se va a terminar yendo y de que no puede ser transparente con ellos porque hay muchos jugadores también, muchos, la mayoría, y si no es que prácticamente casi todos, entienden que un entrenador pues pueda tener una oferta más importante o más llamativa, sea la razón que sea, ya sea en lo deportivo, en lo económico. Muchos de ellos también se pueden ver en esa misma situación de tener que tomar alguna otra oferta. Eso ellos lo pueden entender. Lo que no entienden es que Fernando Gago no sea claro con ellos. Es decir, que maneje la misma situación, puertas para adentro que puertas para afuera, ¿no? De decir, yo tengo contrato, yo soy entrenador de Chivas y yo hasta este momento estoy aquí. Pero ni puertas hacia afuera en conferencias de prensa, ni puertas hacia adentro con los futbolistas les puede garantizar que va a seguir como entrenador del Guadalajara. Y por esto, les repito, hay jugadores que han platicado ya con personas de la directiva, con personas del consejo y les han pedido que sea decisión del club, si no se termina por pagar esa cláusula, que sea decisión del club despedir a Fernando Gago por la falta de transparencia y la falta de comunicación que ha tenido con el plantel. Dejen aquí en los comentarios qué les parece esta situación, quién creen que pueda tener pues la razón, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que si al final de cuentas pues Fernando Gago hace bien en mantenerse en su versión oficial hasta el momento, si entienden también la postura del equipo de querer que su propio director técnico sea transparente con ellos. Todo eso déjenlo en los comentarios, por supuesto los estaré leyendo y por ahí estaremos platicando también, ¿no? Atentos como siempre al canal, vayan a seguirme también a las otras redes sociales, que ya saben que por ahí a veces tenemos sorteos, ahí sigo publicando también más información y por ahí tendremos algunos anuncios también interesantes para todos los que son suscriptores. Pero de momento esa es la información alrededor del Club Deportivo Guadalajara. Vamos a ver como siempre en qué termina esta novela de Fernando Gago con Boca Juniors y también con el Club Deportivo Guadalajara. Ya no debería faltar mucho, pero de momento así están las cosas ya con el plantel a disgusto de la situación que rodea a su entrenador. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir, sobre todo con la gente que ya saben que les interesa todo lo que tenga que ver alrededor del Club Deportivo Guadalajara. Yo les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.